Buenas noches, nosotros somos Pensar la Realidad. Yo soy Galiana Cota. Yo soy Carlos García. Yo soy Aceret Holguín. Yo soy Ariana López. Yo soy Misael Reyes. Y en este episodio vamos a hablar sobre el empirismo versus el racionalismo. El empirismo básicamente se puede resumir en que las cosas se tienen que aprender en base a la experiencia, en base a lo que uno puede ver y sentir. Básicamente es eso, en contraparte con el racionalismo, que va más allá de lo teórico, trata más sobre lo que podemos razonar, sobre lo que podemos saber en base a los conocimientos universales, racionales, lo que tenemos como conocimiento ya predeterminado y no se basa tanto en la experiencia. Se puede para, por ejemplo, como el método científico, utilizar métodos empiristas de experiencia, pero no se puede basar 100% en eso porque ocupa un razonamiento y una respaldo del tema y no simplemente una experiencia que puede ser completamente contingente como lo es en el empirismo. No sé quién quiera agregar algo. Mm, Yo siento que el empirismo es una forma bastante, aunque abstracta, a veces en ciertas ocasiones, dependiendo de qué estemos tratando de llegar a tocar en tema, puede ser confiable. Por ejemplo, en temas de práctica podría ser muchísimo más confiable el empirismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que ya pasaron, ya se vivieron y ya tenemos una vivencia experimentada como hecho que podría acreditar en lo que estamos buscando o queremos tocar, mientras que en otros aspectos como más científicos o metodológicos, basarse en el empirismo podría ser muy arriesgado. ¿Por qué? Porque te limitas a solamente una experiencia y te cierras a posibles opiniones o aspectos que te puedan abrir más el campo de conocer o el campo, ¿cómo sería? El campo metodológico que te abre más puertas de respuestas posibles, vaya. Sí. El empirismo, pues, se basa, pues, en tus sentidos. Y en parte, pues sí te puede servir la experiencia, así como dijiste, Azariel. O sea, porque hay momentos donde sí es más confiable, pero hay otros momentos donde nuestros sentidos nos pueden engañar. Por ejemplo, no por nada existen las ilusiones ópticas que, pues, luego funcionan y nos engañan a nuestros ojos. Am, hay cosas que a fuerzas ocupamos y tenemos que usar el razonamiento porque son cosas que no solo puedes explicar con la experiencia, porque no es posible o son cosas que pues nadie ha experimentado o por ejemplo una persona ya lo experimentó pero no es igual para la otra persona. Entonces pues lo que para ti te funciona no va a funcionar necesariamente para la persona, para la otra persona. Y y con el racionalismo es pues pensamiento pues crítico, literal, que tampoco voy a decir que te funciona todo el tiempo, pero pues sí te ayuda en la gran mayoría de todo, pues así, en las matemáticas o en procesar ideas y cosas que no puedes basar en tus sentidos como el infinito, la vida después de la muerte, porque pues realmente no hay mucho que podamos explicar de cosas que no hemos vivido, o sea, porque pues nadie ha pasado por ahí, entonces para eso está nuestro razonamiento, para poder pensar más allá de nuestros sentidos, para poder lograr y expandir más en nuestras ideas. Sí, Claro. básicamente, bueno, nosotros lo vimos desde un punto, como un punto de conflicto, desde los dos puntos, vimos contras y todo eso, pero yo creo que es como que poder llevarlas a la par, de cierta manera, por así decirlo, porque pues sí es verdad el- que la experiencia nos sirve mucho. Como un claro ejemplo puede ser en la contratación de las empresas. Muchas veces te llegan a pedir
como esa experiencia y pues el tema de la escuela. Silvia. Sí, ok. Lo que yo iba a decir es que en algunas ocasiones es fundamental el empirismo, por ejemplo, como por ejemplo en la vida diaria, las cosas de vivir, o sea, por ejemplo, usar transporte y ese tipo de cuestiones no se pueden aprender simplemente con la teoría, con lo racional, sino que tienes que vivirlo, son experiencias que tú tienes que vivir para llegar a una conclusión y aprender algo. A veces sí es fundamental. Y en la ciencia, como alguien había dicho que no, que el empirismo que no servía mucho en la ciencia, pero yo pienso que sí, porque en el método científico necesitas utilizar alguna base fundamentada de experimental, o sea, algo que tú hayas demostrado que funciona, y de ahí partir a desmentir la hipótesis teórica que va de lo racional al empirismo que va de lo experimental y de ahí llegar después de la hipótesis a un hecho realidad, o sea, que se convierte en el racionalismo. Pero para llegar al racionalismo tiene que haber pasado por un empirismo verídico. Sí, básicamente, por ejemplo, yo lo viví en mi anterior carrera. Las prácticas que te hacían, o sea, prácticas de laboratorio, pues básicamente era como que te hacían vivir, o sea, es como que esa parte empírica que hacían que tú tuvieras las experiencias y vieras cómo funcionaban en una realidad para poder luego llevarlo hacia un punto del racionalismo y ya complementarlas de cierta manera y ya tú poder hacer tu propia, tu propia perspectiva, por así decirlo. ¿Sí, Seth? Yo siento que en parte tiene mucho que ver con que, por ejemplo, cuando decimos de poner en práctica, hay diferentes formas. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo que no puede que no sea muy en el ámbito científico, podrían ser incluso trazar rutas de viaje o cosas así. ¿Por qué? Porque todos planeamos, podemos suponer cómo va a estar las cosas, pero a la hora de la hora, cuando lo experimentamos, puede ser muy diferente. Entre que ciertas rutas pueden ya no existir, o climas, o hay muchos factores que pueden alterar esa experiencia a como otras personas te pueden decir. Por ejemplo, alguien te puede haber dicho, no, que por ejemplo aquí te puedes ir más rápido o mejor, menos tráfico, pero el tiempo cambia y las perspectivas cambian y algo que por ejemplo, para alguien puede ser una muy buena ruta, para alguien dice, sabes que a mí no me conviene porque, por ejemplo, la calle puede estar mal hecha, entonces todo puede ser muy a cuestión de perspectiva y a cómo la persona procesa esa información y su cerebro la recibe, por lo mismo de que todos vemos el mundo desde una forma totalmente diferente, con conceptos que para uno pueden tener un significado, para otro tiene otro, como una perspectiva más filosófica. Ese tipo de experiencias también se pueden interpretar de diferentes maneras dentro de uno. ¿Por qué? Porque influye mucho el ámbito emocional también, que sería en qué situación está viviendo la persona cuando la experimenta para que le afecte de tal manera. Sí, y es como, personalmente yo siento de que pues el empirismo y el racionalismo pues, aunque en la clase pues nos los dieron como puntos separados, investigamos, bueno, al menos de mi parte lo investigué puntos separados, realmente no son como el agua y el aceite, o sea, sí se mezclan. Y sí es importante que se mezclan porque no te puedes basar 100% de tus experiencias y no te puedes basar 100% de razonamiento. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, así como Lía comentó, que te subes al transporte y cosas así, tienes que usar un poco de los dos. Tienes que balancear eso porque sí puedes tener la idea de cómo llegar, pero si no lo has experimentado, te distraes tantito o puede pasar algo, te pierdes y ya terminaste en el centro de Tijuana y tú ibas para playas. Entonces, ¿ibas a comentar algo, Lía?
Sí, es que sí, sí, eso es muy cierto, pero también hay que recordar que, por ejemplo, el empirismo es una forma de conocimiento y no necesariamente siempre transiciona al racionalismo. Por ejemplo, es importante la experiencia para tanto el racionalismo como el empirismo, pero no son necesariamente, es que no es la misma corriente filosófica, pero nada más quería agregar eso porque yo antes había dicho otra cosa. Y si es verdad, o sea, se tiene que llegar a ciertos puntos del empirismo para llegar a un racionalismo y que las dos cosas se pueden constituir porque no están peleadas, o sea, pueden mezclarse. Y para concluir, pues podemos decir que el racionalismo y el empirismo pues son necesarios el uno al otro, no se debe elegir solo uno, ya que de los dos podemos tomar distintas cosas que nos ayudan porque si tenemos la razón y la experiencia, pero si las ideas que sacamos de la experiencia no están claras, pues entonces como que no podemos formar nada, o sea, el empirismo con la experiencia nos da la materia y la razón es la que la va moldeando. Por eso no hay que como que ponerlas por separado y lo mejor sería como que reconocer lo que da cada una y cómo se pueden complementar entre ellas. Mm, Por lo que para mí el conocimiento pues surge cuando la razón interpreta la realidad, que pues no basta con solamente observar, pero tampoco basta con solo pensar, porque se tienen que unir ambos actos. La experiencia es la que nos da pues la materia y la razón es la que nos la ayuda a moldear. Por eso que en el conocimiento absoluto no está solo en lo que vemos ni solo en lo que pensamos, sino en el lazo constante de pensar y sentir, porque no se debe elegir ninguno por encima del otro, ya que ambos son necesarios para complementarse para la vida diaria. Y pues si no lo hiciéramos, supongo que sería mucho caos y la razón sin la experiencia podría perderse en acciones completamente vacías.